Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a Cineteca de San Lázaro, del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Hoy damos inicio a las pláticas abiertas, El cine desde dentro. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y a la Coordinación de Servicios de la Información, Bibliotecas y Museo por sus autorizaciones para la realización de este evento. Ahora sí, nos da muchísimo gusto presentar en Cineteca de San Lázaro nuevamente a nuestros invitados Michel Coutolong y Jaime Bakst, ganadores de los premios BAFTA y Oscar de este año por la categoría de Mejor Sonido por la película Sound of Metal. Y a Eric Estrada, crítico de cine y director editorial de Cine Garage. Y ya colaborador de Cineteca de San Lázaro, quien moderará la plática. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Agradecemos su asistencia y pues la apertura de esta serie de pláticas. El año pasado se impartieron en Cineteca de San Lázaro 2 cursos con mucho éxito: Introducción al lenguaje cinematográfico y los terremotos cinematográficos de sus inicios al siglo XX. Nuestro ahora ya colaborador de Cineteca, Eric Estrada, fue quien impartió estos cursos, y ahora, para dar continuidad a ese aprendizaje, es que creamos esta serie de pláticas. Pero Eric y yo coincidimos que era importante invitar a los propios realizadores para ver desde su ángulo, ya no tan teórico, sino más técnico, de cómo se realiza una película. Y que los participantes tuvieran la oportunidad de este encuentro directamente con ellos. Así que, para iniciar la conversación, le dejo el micrófono a Eric para que él mismo dé una introducción de lo que esperamos de estas pláticas y presente de manera más amplia a nuestros invitados. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Edalid. Pues bueno, mil gracias. Buena tarde a todas y a todos. Gracias, Michelle. Gracias, Jaime, por haber aceptado venir a esta plática. Y pues sí, efectivamente, las pláticas están pensadas como para redondear mucha de la información que tuvimos en la cabeza y en los ojos el año pasado con los cursos que dimos aquí en la Cineteca. Que estaban, por supuesto, desde la perspectiva de la cinefilia, de la apreciación cinematográfica como público, como consumidor de cine. Pero nunca está de más, de hecho, incluso si alguien quiere dedicarse al análisis cinematográfico, a la teoría, a la investigación cinematográfica, cualquiera de las ramas, la crítica, nunca está de más tener un acercamiento desde lo técnico, saber justo cómo se hace el cine desde dentro. Es indispensable conocer esas esquinas, esos secretos, esas técnicas y, por supuesto, estar al tanto de la evolución tecnológica que le permite a los cineastas, y aquí es donde voy a tratar de definir lo que para mí es un cineasta, qué es lo que les permite seguir haciendo películas. Y desde ahí es que diseñamos estas pláticas justo con cineastas. Mucha gente piensa que el cineasta es únicamente el director o la directora. Yo creo que ya después de que el cine ha pasado por tantas etapas, por tantas transformaciones, que ha contado millones de historias, que ha tenido, ¿no? Pantallas grandes, pantallas chicas, y que hemos pasado además por distintas etapas en donde se ha considerado al autor de una película como único, indispensable. Creo que ya podemos abrir el esquema justo empezando para un mayor disfrute de nosotros hacia las películas y luego para entenderlas también de una manera mucho más orgánica, que es como realmente son. El cine se hace en equipo y se disfruta en masa. En consecuencia, creo que considerar desde mi punto de vista a los cineastas como a cualquiera persona involucrada en la realización de una película, desde la preproducción hasta el estreno, creo que nos ayuda, repito, no solo a disfrutar más las películas, sino a entenderlas más, comprenderlas más, sentirlas más, conocerlas más. Y para conocerlas más es que esta serie de pláticas están pensadas para todos ustedes, ¿no? Para que la gente, esos cineastas que son fotógrafos, directores, guionistas, en este caso, la gente que se dedica a grabar el audio, a mezclar el audio de una película, a veces a diseñarlo, ahora veremos esas diferencias, nos explique
cuál es su experiencia desde la parte que les toca hacer o ejecutar en una película, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento y un acercamiento más real y más natural hacia ellas. Entonces, para eso están diseñadas estas pláticas. Y hoy, la verdad, no podíamos haber tenido un mejor comienzo, un mejor arranque que platicar tanto con Michelle como con Jaime. Pues bueno, más allá del BAFTA y del Oscar, que también hay una larga serie de Arieles, ¿no? No vamos a despreciar para nada al premio de la Academia Mexicana. Ahí está el Ariel, también se les ha nominado, también han ganado. Hay un ejercicio muy, muy grande del oficio profesión. Ahora nos dirán Jaime, Michelle, cómo se le ve. Creo que no podíamos empezar de mejor manera, no solo, repito, por los premios, sino porque, como lo voy a decir ahora ya para empezar la plática, Michelle, Jaime, me parece, y por ahí quisiera yo comenzar, me parece significativo, para bien y para mal, especialmente por lo que está pasando en México con el trabajo de ustedes dos, que un aspecto tanto artístico como técnico como el sonido, que en su momento significó un hito en lo que en ese momento era la pequeña historia del cine, ¿no? Cuando el cine consigue el primer dominio de la imagen en movimiento y después le inyecta sonido a esa imagen, se convierte en un primer hito en la historia del cine, ¿no? Algo que incluso llamaba a la gente, llevaba a la gente a reentender al cine ahora con sonido. Me causa mucha inquietud y muchas preguntas, me provoca muchas dudas viéndolo así, como un primer hito en el cine, que ahora lo demos por sentado y que ahora prácticamente creamos que el sonido en el cine es comprender lo que los personajes están diciendo. No sé si estarían de acuerdo en eso, en que para empezar a platicar, el trabajo que se hace en el sonido de una película, Jaime, Michelle, está muy, o sea, la gente como que cree qué es lo que se tiene que oír y que no hay nada más, las voces de los personajes. ¿Están ustedes de acuerdo en eso, en que necesitamos revalorar el trabajo de la gente que trabaja en el sonido de las películas? Ay, querido Eric, disculpe que los interrumpa. Ya había entrado la secretaria ahorita y se volvió a salir. Denme 2 minutos. No te oímos la segunda parte, Edalí. Un segundo, por favor, porque parece que se está conectando la secretaria. Ya estaba aquí, pero se salió. Ok. Entonces, dame un segundo. Ahorita, es que ya estaba dentro, pero no te quería interrumpir así tan bruscamente y vi que se salió, entonces no sé si va a volver a entrar. Ahorita, si me dan un minuto, por favor, se los voy a agradecer. Perdón, una disculpa. Bueno, en lo que llega, nada más una indicación. No quisiera que esto fuera tan formal como saben que esperemos a la sesión de preguntas y respuestas. Digo, yo traigo aquí mi guión, pero si alguien por ahí en el foro tiene una pregunta, mándenla al chat de aquí del Zoom. David la recoge y me la manda para que yo pueda entonces incluirla en la plática con Michelle y con Jaime. Creo que las dudas de la gente son mucho más importantes de lo que yo pueda por aquí preguntar, entonces no se limiten y mándenlas al chat. Sí, disculpen, parece ser que la secretaria está en un lugar donde tiene muy mal señal de internet, entonces va a tratar de volverse a conectar, pero que continuemos entonces. De nuevo, una disculpa. Adelante, Eric. Ok, pues bueno, nos quedamos en esa, Michelle, Jaime, ¿qué tan necesario es que la gente empiece a reentender lo que representa el trabajo en el sonido en una película? Hola a todos, un gusto estar aquí. Yo creo que sí es muy importante revalorizar el sonido y tratar de entenderlo mejor. Y sí, una parte súper importante sí es como para comenzar el entendimiento de todos los diálogos de la película, porque si para empezar esa parte no está directamente bien y no se entienden bien, ya de entrada creo que
ya el sonido ya va perdiendo su valor. E incluso el espectador pues no sabe qué está pasando y pierde también el interés. Y yo creo que es bueno, es una suma de cosas. Obviamente sí los diálogos, porque es lo que está transmitiendo el personaje y cómo está pasando la historia, pero también todo lo que está alrededor. Yo estoy de acuerdo con Michelle, pero también depende mucho de la película, porque hay películas donde los diálogos no son para nada importantes, sino que más bien es el sonido en sí que te puede envolver en un momento, en una situación, como por ejemplo A Quiet Place, ¿no? Justamente. Entonces ahí los diálogos son muy pocos. Y sí es importante que cuando existen los entiendas. Si están, que estén. Y si nada más van a estar porque van a ser como parte de un rumor o de la sensación de la existencia de lo humano, entonces tienen que quedar muy bien planteados también así, y que no son importantes, que son simple y sencillamente esta, esta sensación que tenemos de la existencia de lo humano. Porque recuerden que lo primero que oímos cuando nacemos o lo primero que reconocemos, chance, es la voz de nuestros padres. Y a partir de eso... Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, gracias. En fin, eso es lo que yo diría. Tomando en cuenta eso, ¿no? Que si hay diálogos se tienen que entender, se tienen que comprender. ¿Dónde empieza realmente el trabajo técnico de alguien que está trabajando el sonido de una película? Es decir, cuando se hace una película siempre hay lecturas, ensayos, se sienta la gente en la mesa, hacen una planeación. Ya desde ahí debería estar la gente que trabaja el sonido. ¿Cómo se le llama a la gente que trabaja el sonido? Además, porque hay diseño de audio, hay ingenieros, tú eres ingeniera, ¿no, Michelle? Se les llama siempre ingenieros. ¿Cómo está para empezar esa primera señal para conocerlos y reconocerlos? ¿Y desde dónde empieza el trabajo en la película? Eh, Obviamente deben estar en el rodaje, obviamente están en la postproducción, pero no sé si se puede planear algo de eso desde las famosas lecturas en las mesas y los ensayos con director, con actores, ver qué se puede explotar de ahí. ¿Dónde empieza su trabajo? Pues sí, en realidad podría dividirse en tres partes y la primera sí definitivamente es el sonido directo en el rodaje, pero para poder hacerlo bien sí pensaría que viendo el guión, por ejemplo, el sonidista, el encargado del sonido directo, sí tendría que leerlo, ver en dónde van a ser las grabaciones, qué personaje va a hablar, cuál es la situación en la que está y hacer como un desglose de qué es lo que exactamente necesita grabar y va a necesitar, cuántos micrófonos, qué distancia, si hay algunas otras cosas que tienen que capturar, ver todos esos elementos, no solo presentarse ese día y ver qué pasó y que quede así como fue, sino que sí haya una planeación desde antes de qué es lo que va a pasar en el sonido, en el rodaje durante el sonido directo. Explícanos qué es el sonido directo antes para que la gente lo tenga muy, muy claro. El sonido directo es como la primera etapa del sonido de una película, es el rodaje con los actores, todos los actores, el director, toda la producción, están en los distintos lugares en donde se están grabando todas las acciones. Esa es la captura del sonido directo durante el rodaje, es como la primera etapa del sonido de una película. Sin embargo, por ejemplo, en Sound of Metal, lo que sucedió es que el artista sonoro o el diseñador sonoro, como le podemos llamar aquí, estuvo un año antes de que se rodara la película, por ejemplo. O sea, empezaron a investigar cómo era el problema de la sordera y cómo podría traducirse eso en sonidos. Entonces empezaron a hacer grabaciones de sonidos acuáticos con hidrófonos, se metieron a grabar el cuerpo humano en cuartos anecoicos, que se llama, donde no hay, el sonido no existe prácticamente.
sí puedes respirar y todo, pero el sonido se absorbe muy rápido, entonces te puedes volver un poco loco si te dejan cierto tiempo, porque empiezas a oír lo ruidoso que es nuestro cuerpo, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues, Nicolás Becker estuvo un año antes del rodaje, ni siquiera en la puesta en escena, o sea, estuvo antes. Y Philip, que hizo el sonido directo, en este caso, y se supone que leyó el guión y se supone que no solo no leyó, sino que le pidieron que llevara una serie de cosas y que tomara en cuenta una serie de situaciones que iba a necesitar para la película, que fue lo que pasó con Sound of Metal, pero no en todas las películas sucede así. No, claro que no. Y ahí voy a recoger una pregunta de Juan Morales, y ahorita me explico. Él pregunta qué tanta libertad creativa hay a la hora de poder platicar, y ahí podemos incluso decir qué tanta libertad creativa había antes del Oscar y qué tanta libertad creativa hay después del Oscar. Pero yo voy a redondear todavía más la pregunta, centrándome precisamente en Sound of Metal, porque a mí se me hace muy curioso eh, y muy valioso el trabajo que hicieron ustedes cuatro, haber trabajado el sonido para comunicarnos cómo es que alguien no oye, ¿no? Que es el caso del personaje de la película, a través de gente que se dedica a oír, me voy a atrever a decirlo así, casi casi a la perfección. Es decir, estábamos uniendo dos polos que no deberían estar unidos de ninguna forma. Y eso, por supuesto, implica una propuesta creativa del equipo sonoro hacia el resto de la producción. ¿Cuánta libertad hay normalmente? Porque repito, creo que el Oscar ahora les da una licencia en la que ustedes pueden decir, a ver, tengo un Oscar, me dejas hacer lo que yo quiera hacer. Antes de eso, ¿qué tanta libertad creativa había a la hora para proponérsela al resto del equipo de la producción? Em, en el caso de Sound of Metal, como dijo Jaime, el director y Nicolás Becker hicieron toda una investigación antes, entrevistando a personas que estaban perdiendo la audición, a personas que ya la habían perdido, a personas que ya tenían un implante, a doctores, acústicos, y para saber exactamente cómo todas estas variedades de sonidos que podían ellos escuchar o no escuchar. Y ellos recogieron todas estas pues, indicaciones e hicieron muchísimas como texturas de sonidos y cosas distintas que ya se llevaron a la mezcla. O sea, Nicolás hizo muchísimas variaciones de muchísimas cosas y todo esto se lleva a la mezcla. A la hora de la mezcla, pues se van depurando los sonidos, y qué tanta libertad es cuando, por ejemplo, ellos veían que había alguna propuesta de nuestra parte y la escuchaban y veían que estaba funcionando. Es ahí donde entra la confianza, y entonces ellos te dan la libertad de decir, bueno, pues si están empezando a hacer esto y me gusta, pues entonces que sigan haciendo lo que ellos creen que es bueno, y a lo mejor pues me va a gustar más y va a estar mejor, y a ver qué otras ideas y propuestas tienen. Entonces como ese lazo de confianza, cuando empiezas a proponer cosas que sí les van gustando, pues va creciendo, y así uno puede tener más libertad. Pero entonces es también un trabajo súper intuitivo, ¿no, Jaime, Michelle? O sea, no es nada más de decir, vamos a hacer este ruido, vamos a meterlo ahí. Hay mucha apertura a la intuición. Yo creo que una cosa que, perdón, yo me retomaría de lo que dijo Michelle, es que la libertad para poder colaborar en equipo es una cosa que se gana. Entonces, tú preguntabas antes y después del Oscar, y yo te digo que la libertad te la vas ganando desde el primer proyecto que haces en tu vida hasta el último, porque por alguna razón ya te dedicaste a otra cosa o lo que sea que haya pasado. Pero la libertad comienza a partir de que logras convencer y convocar. Y entonces, y, y eso varía de director a director. Por ejemplo, la libertad con Arturo Ripstein existe mucho, aunque es muy preciso en lo que quiere, pero te da la oportunidad de que te explique, sigas su idea, y en el primer momento en que te desvías un milésimo del ángulo, en ese momento se pone como, o sea, se altera muchísimo.
su paciencia es poca. Entonces, eso es muy interesante porque entonces tienes que concentrarte muy bien para mantener tu libertad, ¿no? Y entonces en ese momento Arturo se relaja y verdaderamente es una cosa hermosísima. Pero, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con Lorenzo Vigas. Y Lorenzo Vigas es un tipo extremadamente inteligente, pero él tiene su visión personal de todo, de cada cosa que hace. Está en esta cosa del cine de autor recalcitrante, diría yo. Entonces, en ese caso, no importa lo que hagas, no va a ser así. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, esta es la segunda película que hacemos con Lorenzo, ¿no? ¿Cuál fue la primera que hicimos, Michelle? Desde allá, ¿no? Entonces, la primera película que hicimos, que fue Desde Allá, nosotros arrancamos como nosotros haríamos, que sería, dijimos, bueno, ahí te va nuestra propuesta y sobre esto vamos a ver qué modificamos para adaptarlo a lo que necesitas, pero necesitamos partir de algo. El diseñador sonoro de Lorenzo Vigas normalmente es Valdir, brasileño, él, uno de los mejores diseñadores en Brasil. Y resulta que esa vez que hicimos nuestra propuesta, Valdir de alguna manera nos decía, no, es que no, no es por ahí, es más bien por acá. Entonces dijimos, no, déjenos acabar nuestra propuesta. Entonces, en esa ocasión llegó Lorenzo y efectivamente cambió todo. Entonces, ahora en esta ocasión dije, sí, vamos a ver si es cierto. Entonces dijimos, ok, Valdir, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué no hacemos tu propuesta? Tú que conoces al director, tú que te jactas de conocer a Lorenzo. Y entonces hicimos la propuesta de Valdir. ¿Y qué pasó? Que llegó Lorenzo y dijo, ¿qué? No, esto no es. Entonces le dije, ya ves, no importa lo que hagas, no hay manera. Sin embargo, después me di cuenta que a Lorenzo lo que le falta es más comunicar sus ideas. Y, o sea, como que él tiene la idea y él va pensando en lo que él va pensando, pero no externa las ideas. Por ejemplo, Alfonso Cuarón en Roma le pasaba mucho eso, es lo que pude ver. No quería externar sus ideas, sino que como que te dejaba que hicieras cosas para decirte que eso no quería. Y si a las 5 veces que te decía eso seguías sobre la misma línea, bueno, pues ya, adiós, ¿no? Ya ni regreses. Pero si lograbas hacer cambios, seguramente no le ibas a atinar, porque sigue siendo una propuesta muy personal. Entonces, no sé si eso aclara algo. No, claro que sí, pero me gustaría entonces volver, ya que has redondeado todo esto, volver sí a mi inquietud anterior. La intuición no siempre te lleva detrás del director, a veces te lleva en contra de él, como para decir, o sea, tú quieres que suene de esta forma, pero probablemente este otro sonido, este otro ambiente, esta otra atmósfera, le puede aportar más, por lo menos a una escena. Se trabaja por escenas, se diseña la película completa, hay una idea completa de la película. ¿Cuál sería ese proceso para intuir y después ver cómo te peleas con el director? ¿Se trabaja por escena? ¿Se trabaja ya por secuencia? ¿O hay una idea general de la película una vez que han estado en el rodaje y ya han platicado con la producción? No, ahora ya. Ahora yo, depende. O sea, normalmente yo creo que vas a platicar con el director, vas a ver cuáles son sus ideas, pero al mismo tiempo, un director que está llamando a alguien que le tiene confianza o que considera que le puede aportar a su película, debe de confiar en el equipo con el que está trabajando. Porque entonces este equipo probablemente que está mucho más apegado, que está trabajando todo el tiempo sobre, por ejemplo, en este caso sonido, y nosotros tenemos como más experiencia de haber visto más cosas y de haber trabajado más cosas, y entonces, si él nos llamó para que le ayudemos a que decida, pues eso creo que es como que, digamos, yo pensaría que sería lo ideal. Si yo llamo a un fotógrafo para decirle dónde va la cámara y cómo tiene que exponer y qué botón tiene que apretar, pues entonces en realidad mejor hazlo tú, ¿no?
Entonces, justamente el cine es de colaboración. Sin embargo, hay muchos matices de cómo se trabaja con diferentes directores y diferentes proyectos. Y en el caso del cine de autor en específico, es más complicado, es más complejo porque, insisto, la idea es de una persona y necesita de todos los colaboradores, pero no siempre tienen la capacidad de explicar la idea. Y entonces ahí es donde tienes que ayudarlos y rascarle mucho. Regresando al tema de Lorenzo Vigas en la última película, le dimos vueltas a la película de todas las maneras. Es decir, a esta vez decidimos que Valdir fuera el que nos dijera cómo era la propuesta. Llegó Lorenzo, dijo, esa no es la propuesta, se rediseñó completamente la propuesta, empezamos a trabajar sobre la propuesta de Lorenzo y al final de cuentas todo el tiempo nos está preguntando que qué haríamos. Entonces fue darle la vuelta, o sea, fue darle la vuelta a todo. Cuando, si hubiéramos platicado más, probablemente no hubiéramos llegado a esa idea antes. Pero bueno, ahí sí cada director tiene su manera. Hay otros directores que sí esperan mucho más de los grupos especialistas a los que convocan. Y lo que hacen es tomar decisiones. No, bueno, esto sí, esto no, esto por ahí va, por ahí no va, ¿no? Y entonces comienzas a desarrollar la idea y entender qué quieres con el sonido. Por ejemplo, en Sound of Metal, el sonido más que contar historias, curiosamente, se trabajó más desde el punto de vista emocional. No es que el sonido te esté contando una historia. Sin embargo, al final del día, se volvió uno de los personajes paralelos y tan importantes como el actor principal. En este caso, por el tema de la película y lo que quieras, pero el sonido y la actuación y digamos las acciones del personaje se funden con el sonido de tal manera que se vuelven una misma cosa. Si lo hubiéramos intentado trabajar por el lado más bien de contar historias, o sea, contar la historia de Riz al mismo tiempo que Riz está contando su historia, pues hubiera sido como tener una cosa gemela, ¿no? O que hagas contrapunto, en donde Riz dice una cosa y el sonido dice otra cosa. Entonces sería todo el tiempo como estar luchando en lo opuesto. En este caso se fue más por el lado emocional, más neutro. No se quería decir mucho, solamente se quería crear sensaciones. ¿Y cuál sería un sonido que cuente una historia? Si tienes un ejemplo por ahí, como para que la gente que nos escucha dimensione la otra propuesta. Un sonido que cuente una historia. Híjole, pues es que hay sonidos que son fundamentales en la historia, que sin ese sonido no puedes cambiar, o sea, la historia no se entiende y puede ser incluso un toquido de una puerta. O sea, una vez que se oye el toquido de la puerta, entra el vampiro y se come a todos, por ejemplo. O sea, no tiene que ser tan complejo el sonido. Sin embargo, ¿qué características tiene ese sonido de esa puerta contra la puerta que ves? Eso sí es bien importante, porque si no, entonces no te la crees. ¿No? Si yo agarro el sonido de una puerta, de una escenografía que se oye como de cartón hueca, ¿no? Y estoy viendo las puertas de la catedral y se oye así la puerta, pues más bien sería como de chiste, ¿no? O puede ser, yo qué sé, un tono que haga algo que te pasa de una dimensión a otra, por decirte. Entonces, hay que encontrar cuáles son los sonidos fundamentales de la historia, que pueden haber varios y siempre va a haber. Nada más que hay que encontrarlo. Y sobre eso empiezas, por ejemplo, a construir. Esa es una manera también. Que es donde yo creo que mucha gente imagina el trabajo de los diseñadores de sonido, ¿no? Se han visto millones de reportajes de gente sobando globos mojados, o sea, fabricando y generando sonidos que a veces no tienen nada que ver con lo que quieren, con lo que sería real, es decir, como dices tú, ¿no? Una puerta real a lo mejor no me funciona. Es ahí donde mucha gente también tiene
visualizado el trabajo de ustedes. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tan real es tener que meterle un micrófono? No sé si ustedes vieron Berberian Sound Studio, que a mí se me hace una maravilla de película. Muchos se meten con el sonido y con el supuesto diseño de sonido de una película de terror. Ahorita quiero hablar de Belzebut. Pero ¿qué tan real es esta imagen, ¿no?, mitológica de meter micrófonos donde no y partir carne al lado de un micrófono súper especializado o usar micrófonos que no sirven para generar sonidos rarísimos que luego le van a ayudar a la película? ¿Eso pasa en realidad? Sí, sí, sí pasa. Yo, por ejemplo, Nuevo Orden, no sé si viste Nuevo Orden. Ahí, por ejemplo, Michelle hizo una cosa que normalmente, o sea, creo que a nadie, bueno, nadie lo usó así y en este caso funcionó muy bien, que es todos los pasos que usaste, Mitch. ¿Tú nos podrías contar de por qué pensaste en eso? Sí, pero ¿qué tiene que ver con lo otro de si se usan sonidos que se Porque en en este otra caso, película? en Nuevo Orden, toda la primera escena de la mamá y de que se está poniendo la cosa súper. Pero eso sí son sonidos como reales que están sucediendo ahí, y en la pregunta de si realmente se usan otros sonidos o no de lo que estás viendo, pues sí hay como, pues, cada quien puede crear o hacer sonidos distintos a según se le ocurran de lo que puede funcionar mejor o no según ciertas secuencias. En ese caso que dices, de Nuevo Orden era totalmente, pues, realista. En realidad sí son pasos y ella sí está caminando y es algo que, pues, está pasando en la película que sí estás viendo. O sea, es una acción que sí es eso. Y sí se grabaron, los pasos en este caso. Eh, y ya. No, bueno, en este caso yo diría que no, porque cuando tú estás en un lugar, no te fijas tanto en los pasos en la vida real. O sea, pues, mi vida no está llena de pasos. Sin embargo, si tú haces que los pasos se vuelvan un elemento súper dramático, porque la película empieza en una fiesta, en una boda, y la mamá se empieza a poner muy inquieta porque hay mucha actividad en la boda y están pasando muchas cosas y de repente empiezan a suceder cosas. Pero la manera en cómo la tensión empieza a aumentar a niveles yo vi gente sudando por esos pasos, que es que van, suben, cambian de reverberación, están mucho más exagerados que lo que en la vida real. Incluso si estuviéramos en una situación así, lo más seguro es que estaríamos alertas de otras cosas, no de los pasos. Entonces, es una de las cosas que te lleva a lo que están preguntando. Si el sonido en el cine es, cuando hablas de realismo en el cine, tiene que ver con que yo ponga un micrófono y entonces el sonido del micrófono me va a dar el realismo que estoy viendo en pantalla. Y yo diría que no. Por eso es que usas carne, usas una serie de elementos, porque resulta que la gran diferencia entre los micrófonos y nuestros oídos cerebro es que nosotros sí podemos enfocar en nuestra vida. Nosotros, si estamos en la calle, somos, si pasa una ambulancia, luego nos ponemos alerta y como que dejamos de oír lo que nos está sucediendo alrededor y nos enfocamos en eso. Si de repente oímos, yo qué sé, si estás ¿quién decía por ahí que gracias a la vida que me ha dado tanto, que yo puedo entre multitudes distinguir las voces de la persona que amo y todas estas cosas? O sea, nuestro cerebro, oídos nos da chance de discernir y los micrófonos no nos dan chance de discernir. Entonces nosotros ponemos los micrófonos enfocándolos de una manera diferente, acercando las cosas y alejándolas para que logremos lo que en pantalla pareciera que es lo que estamos viendo y oyendo. Y en ese sentido, se vale pensar que, por ejemplo, el cráneo que se rompe en Terminator, y en la primera vemos ahí ¿cómo se llama? Una especie como de robot androide que pisa un cráneo en Terminator 2, ¿no? Si no mal recuerdo. Pues, es una cáscara de pistache, ¿no? Con muchos micrófonos muy amplificados. Entonces, quién sabe cómo hubiera sido romper un cráneo realmente. Un Tendrías que cráneo ver un real, solo claro. sabio, ¿no?
pero un pistache te daba esa sensación con micrófonos muy cercanos. O sea, es como que te pusieras el pistache aquí en la oreja y te lo rompieras aquí en la oreja. Entonces, sí, para hacer sonido cinematográfico, para capturar y para crear sonido cinematográfico, usas toda clase de artilugios y técnicas de microfoneo con tal de que nada más que corresponda a lo que quieres que suceda, a lo que quieres enfocar en pantalla. Claro. Y ahora que hablabas del sonido realista, me imagino que en su trabajo también hay una especie, no de reglas, pero sí de consideraciones para decir, sí, aquí el sonido tiene que ser más realista, aquí podemos fantasear un poco más con el sonido, si es que se puede. Y por eso quería ir yo justo a Belzebut, Michelle, porque platicando con Emilio sobre la película, Emilio Portes, el director de la película, él me decía, ¿no? Yo quería una película donde el diablo tuviera que ver, pero que todo lo demás fuera enteramente realista, lo más realista que se pudiera, a pesar de que estamos hablando de un evento sobrenatural. A mí se me hace un peliculón, ¿no? A mí me gusta mucho Belzebut. No sé si la misma idea se les comunicó para trabajar el diseño del sonido, ser realista en una especie de aparición del mal en la frontera México con Estados Unidos. O sea, ¿qué tan realista es eso? Y si abordan de una manera distinta, no quiero yo predisponer la respuesta, pero se aborda de una manera distinta el sonido o el trabajo del sonido en una película de género, en este caso como Belzebut, en contraposición a otra como El Artista, que Neto nos decía hace rato, ¿no? En El Artista no hay casi diálogos, todos son sonidos que rodean al personaje. Sí hay esa consideración de esto es horror y entonces hay que trabajar por acá, y esto es Polanski contando la historia. Bueno, el artista me confundí con el pianista, pero la otra no hay diálogos, ¿no? Y hay que manejar música y efectos y cosas distintas. ¿Hay esas consideraciones a la hora de abordar una película? Pues yo pensaría que sí, pero depende también de lo que quiere el director. Entonces, en este caso, Emilio, que sí, recuerdo que él platicaba mucho, es que en otras películas de género pasan estas cosas y entonces yo quiero como seguir esa misma línea y, por ejemplo, recuerdo mucho que él decía, la dinámica de la música tiene que estar cambiando así mucho, que baja muchísimo antes de que venga el gran susto y luego sube muchísimo la música y todos estos sonidos fantasmagóricos que de hecho estuvieron no sé cuántas semanas trabajando en todos los sonidos, por ejemplo, del Cristo que se está cuando toma vida y estuvieron muchísimo tiempo buscando exactamente qué era el sonido que se necesitaba, incluso en la parte de diseño y en la parte de mezcla aquí estuvimos muchísimo tiempo también buscándole y ahí como no es algo pues realmente real, pues se vale mucho, no hay un Cristo así de porcelana que cobre vida, pues se vale mucho en realidad lo que él, pues él quiera. Entonces ahí sí hay pues mucha pues creatividad y de decir ahora vamos a probar a que se suene más a tierra, ahora va a sonar más a porcelana. Recuerdo que había maderas, había como grupos de sonidos distintos y era toda esta combinación de cosas. Y luego, por ejemplo, antes de que justo entrando a esta secuencia en donde están con la carriola y están los niños llorando, pues también fue mucho de, pues es totalmente irreal y fantasioso, entonces se puede crear pues muchísimas, se pueden crear muchísimas cosas. Y en algo como El Artista, una película donde la gente no habla. Ahí el silencio y los elementos que estás utilizando estaban más bien como basados en la época del cine mudo, que tenías una pianola y los sonidos lo que están es como comentando la acción hasta que el cine se vuelve sonoro, ¿no? Que es el final. Me encanta esa ¿Te película. gusta El Artista, Jaime? ¿Te gusta El Me Artista, parece Michelle? una maravilla de película. Yo creo que es una de mis favoritas, de hecho. ¿Cómo ve a alguien que se encarga de trabajar el diseño de una película, de diseñarlo o de mezclarlo? Ahorita me gustaría que nos contaran la diferencia. ¿Cómo ve a alguien
a las otras películas? ¿Se fijan exclusivamente en eso o hacen como a veces hacemos nosotros, yo que escribo de películas, que me voy realmente a lo que necesito para después pensarla y luego la vuelvo a ver para dejarme ir con el estómago abierto y emocionarme? ¿Hacen también esa doble visión o la ven siempre con los oídos? A mí me pasa que casi siempre sí empiezo escuchando sobre todo la película y sí pongo muchísima atención al sonido y me fijo mucho al principio de la película en cómo está el sonido. Pero luego ya si la historia me atrapa y la película es increíble, ya ni me acuerdo de esto y ya más bien me atrapa la historia y ya estoy con el personaje y ya se me olvidó qué pasó con el sonido. A menos que sí sea, yo que sé, Ford contra Ferrari, en donde el sonido está todo lo que da todo el tiempo y entonces sí no hay manera de olvidarlo, pero si no, sí es una historia y es algo así, pues padre, sí me atrapa y ya se me olvida el sonido. Mira, eso que estás diciendo, Michelle, a mí me pasó, pero por ejemplo con los puentes de Madison. Con los puentes de Madison el sonido es lo más natural posible, pero la actuación de Meryl Streep y de Clint Eastwood es una cosa, bueno, a mí me encantó. Entonces llega un momento en que, todo el tiempo en la historia, que vas con la película, pero hacía referencia al sonido cada vez que podía. Cada vez que me podía zafar de la historia tantito, hacía referencia al sonido y me daba cuenta de que justamente lo hermoso de la película también era que el sonido no hacía ningún tipo de aspavientos, sino que estaba todo lo que necesitabas para contar la historia, no había excesos de nada, todos los sonidos eran hiperrealistas, la camioneta de Clint Eastwood nunca decías ese no es el coche, o estaba algo mal editado, que iba en primera y se oía en segunda, o se oían dobles coches o cosas de esas. O sea, era tan perfectamente bien hecho, tan naturalmente hecho, que era de notarse para alguien que se dedica al sonido, ¿no? Y entonces ahí fui haciendo como un paralelo de ir viendo la película totalmente emocionado. Y Gran Torino me pasó igual, o sea, como que Clint Eastwood tiene esa manera, ¿no? Y, pero bueno, efectivamente, si la historia es muy buena, la verdad no te importa nada. Y se, y Salvo se, que algo esté mal, que algo brinque, que te saque, y entonces dices, bueno, la historia es buenísima, pero no sé. que es el equivalente a que un mal movimiento de cámara te saque o un corte fuera de tiempo te saque. ¿Cuáles son esos sonidos que te sacan? No necesariamente tienen que ver con que no mache la imagen con el audio. Puede ser simplemente algún capricho que alguien metió ahí. ¿Cuál sería un sonido que te saca de la película? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando fui a ver Babel, hay un momento en que están en Japón y la personaje es sorda, ¿no? Y entonces entra un antro de vicio y cuando entra el antro de vicio se apaga todo. Entonces, ese silencio, la primera vez que sucede, tan garrafal, yo dije, no, ya se descompuso la sala. Entonces, empecé a ver, dije, cácaro, que casi cácaro. Y de repente cambian de punto de vista y entonces otra vez ya se siente. Pero luego vuelven a la japonesa y cortan y silencio total. Entonces, se hizo una especie como de switch. Entonces, la verdad me sacó mucho de la película. Y se lo comenté a Martín Hernández, de hecho. Le dije, oye, Martín, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Esa vez habíamos ido a ver esa película, y si no mal recuerdo, fue Michelle, y comenté, y Michelle me dijo, no, a mí sí me gustó. Y yo le dije, a mí me pareció que jamás haría eso en mi vida. No. Y justamente pasaron muchos años y en Sound of Metal el silencio no es la ausencia del sonido, salvo al final. Pero entonces se trabaja toda la historia hasta que al final, cuando se desconecta el personaje, ahí sí nos vamos a hacer. Claro, pero ahí hay una intención de llevarte justo a ese momento, ¿no? Exacto.
o a ese silencio, si lo queremos entender así. ¿Qué tan minucioso, nada más para regresar un poquito al comentario de Michelle, qué tan minucioso se vale o se tiene que ser, Michelle, ahora que mencionabas Ford contra Ferrari? Porque una vez platicando sobre el sonido de esa película con Axel Muñoz, me decía, es que llegaron al nivel de los motores de los coches se oyen diferentes. Este motor de este modelo, de esta marca de este año, puede que lo oigas igual en la sala, pero no es igual al de este motor, de este coche que va corriendo al mismo lado a esa velocidad, esa minuciosidad, eh, qué tan cierta o qué tanto la necesitamos. En el caso de Ford contra Ferrari, según tengo entendido, sí fueron por los coches y justamente tomaron los modelos exactos que eran igualititos, e incluso creo que había un problema de que no los puedan correr a cierta velocidad y se tienen que ir a otros lados para poder hacerlo, pero sí se apegaron muchísimo al realismo de cómo tenía que ser. Para empezar, la grabación y los elementos de los motores que sí tenían que ser exactamente los que estabas viendo. Y ya después obviamente se pueden combinar varias capas de sonidos y a lo mejor poner más alto alguna cosa, darles planos, darles movimiento, y ahí ya hay como más posibilidades de hacer cosas, pero sí partiendo como de este realismo, porque finalmente, pues es una carrera de coches toda la película y sí tenía que machar súper bien. Muy bien. Pregunta Jorge Luis Zavala. Independientemente el estilo del director y de la película, hablando de la mezcla, ¿hasta dónde es válido tomar las referencias del director sin llegar a ser una licuadora de estilos? Es que ahí sí, como dice Michelle, y el que tiene la última palabra es el director. Tú lo más que puedes hacer es hacerle ver que lo que está proponiendo es una licuadora de estilos. Pero en ciertos momentos, el problema del cine es que el cine se aprende haciéndolo. Y luego lo que sucede es que cuando tú trabajas mucho tiempo en el proceso de hacer la película, te quedas con ideas muy grandes. Y entonces, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a mezclar películas, yo trato de no tener mucho contacto ni con el diseñador, ni con el director, hasta el mero momento. Porque si no, lo que sucede es que me empiezan a contar de todos los problemas tecnológicos que tuvieron, que si la actriz ese día no pudo estar y entonces tuvieron que agarrar y por eso ves la calle del otro lado, etcétera. Y entonces te empiezan a contar una serie de cuestiones que no necesariamente te sirven para nada para contar la historia, sino son anécdotas de atrás de cámara, pero que se vuelven importantes para el director. Y, o sea, como la actriz no estuvo o ese día se rompió una pierna, entonces quieren conservar una secuencia que podías cortarla no a la mitad, o sea, con dos fotogramas de esa secuencia era más que suficiente. No le puedes decir al director que está larga su secuencia porque entonces tiene una relación afectiva con esa secuencia. Y lo mismo pasa con los diseñadores. Si propusieron un sonido en específico, etcétera, y entonces se enamoraron de ese sonido y ese sonido se vuelve casi parte de su piel, parte de su, yo qué sé, entonces es muy difícil cuando dices, oye, qué horrible está ese sonido. O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces, pero por eso yo lo que les digo es, no quiero ver la película con ustedes. Déjenos trabajar la película en la propuesta. Y si nosotros no entendemos lo que está pasando y nos faltan sonidos o sobran sonidos, nosotros haremos una propuesta. Y si faltan sonidos, les diremos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, que les falta esto, aquello y lo otro. La razón de eso es que vamos a verla como espectadores. David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, decía que él supo una vez que se hizo un gran disco que se llamaba The Dark Side of the Moon, pero que nunca lo pudo, no sabe de qué están hablando, que de por qué es tan buen disco, porque él nunca lo oyó como espectador, nunca supo lo que era oír ese disco por primera vez. Que él, para cuando acabaron el disco, lo único que quería era no volver a saber de ese disco en su vida.
Creo que seguramente ya lo debía de haber vuelto a oír, ¿no? Pero se perdió de la posibilidad de entender qué era lo que decían los espectadores con respecto a esa obra magna que era The Dark Side of the Moon. Entonces, un poco, esa es mi sensación. Y entonces, ahí es donde te das cuenta que si el director tiene cosas muy apegadas en su historia que no funcionan, pero que son cosas que él tiene porque algo pasó, que lo relacionan con esas imágenes, con esos sonidos, con esa música, o con incluso con una escena en específico que no es necesaria, no lo va a poder entender claramente porque está todo el tiempo ensimismado en el proyecto. Ahí es donde ya se necesita mucha experiencia como director para que no te pase eso. O si te pasa, es a propósito. Lo estás haciendo por algo. Ok. Jorge Luis está aquí en la sala. No sé si respondieron tu pregunta o querías comentar algo más, Jorge. Sí, perfecto, muchas gracias. Justo era esa parte como bien dice Jaime, no contaminarte antes, o bueno, sí previamente a que tú estés haciendo la mezcla de cosas que tú no necesites. Yo creo que sí va más enfocado a lo que dice, o sea, de repente hay cosas que el director está muy casado y de repente no sirven de mucho en cuestión a mezcla, y lo tienes que dejar al final porque alguna vez platicando con otro mixer decíamos, nosotros somos como la traducción de lo que se quiere escuchar en cuestión a mezcla por el director. No es precisamente que yo vaya a decir se mezcló así, se tiene que hacer así, ¿no? O sea, más bien yo tengo que traducir lo que el director quiere hacer escuchar. Pero sí, hay un momento en el que tú puedes notar que hay cosas que, volvemos a lo mismo, ya se nota que es una mezcladora o una licuadora de todas las ideas que están ahí volando del director. Muy bien. Pues acaban de mencionar, ya que mencionas a Pink Floyd, un elemento importante. Y me imagino que la respuesta va a ir por el mismo camino. ¿Qué tanto se pelean con la música? O sea, ¿qué tanto hay que decir, no, señor John Williams, la marcha imperial es una fregonería, pero aquí no va a entrar? O sea, si hay ese otro debate con la música de la película. Pues sí, porque, bueno, a veces depende del músico y de la música y de la película, obviamente, porque a veces, y como dice Jaime, como nosotros no hemos estado tanto tiempo como el director o el diseñador, que ellos sí trabajan muchísimo tiempo juntos y ya tienen sus elementos y sus sonidos y sus secuencias y todos sus preferidos, nosotros no tenemos eso y entonces nosotros sí es así como el desapego y decimos, bueno, tiene que funcionar para la película. A veces con ciertos músicos es, bueno, esto no, si fuera un soundtrack, entonces sí, la música, todo lo que da de principio a fin y eso es, pero en este caso la música va contra la película y está ayudando a contar una historia. Y ahí también hay como varias opciones y, por ejemplo, ya es cuestión de gustos personales, pero de decir, bueno, la música no es un soundtrack, va contra la película, pero tampoco dejar la música a -1000, que a veces pasa y entonces ya ni siquiera, bueno, depende también de la secuencia, porque si es una música que realmente te está moviendo y te está llevando a la historia y te emociona, pues eso ayuda mucho. Y si está entonces, pues como bien puesta en los niveles correctos, entonces te va llevando y te va emocionando. Pero si en realidad ya en la secuencia el director quiere privilegiar los efectos sobre la música, bueno, pues él tiene todo el derecho de decir, no, van primero los efectos y la música un poco más abajo. Entonces sí depende mucho de qué es lo que se quiere en la secuencia y qué está pasando en la película y qué es lo que le funciona mejor a la historia y a la película. Yo ahí diría otra cosa, que es que el tema de la música es que la música por sí misma es todo un lenguaje. Entonces es bien complicado poner música que corresponda a una película. O sea, ese es un trabajo verdaderamente titánico. Y una nota de piano puede hacer una diferencia en una secuencia. O un silencio, una secuencia en silencio sin música puede ser más efectiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cine del maestro Raigadas. No utiliza mucho música porque sí usa música, pero usa música que tiene fuente en la imagen. Un radio que está por allá en el no sé dónde,
y entonces a lo mejor sí busca que sea algo en específico, pero a veces en realidad está buscando que sea algo muy local de ese lugar y que sea lo que sea que está sucediendo mientras no haya que pagar derechos o que se mete en algún problema de esos, pero en realidad como que quiere que sea un hiperrealismo de esta música de ahí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con Lorenzo también estamos en las músicas que están utilizando, que todas vienen como de radios, pero en realidad no hay score. Entonces, en mi caso sí es difícil. Cuando tienes que decir, híjole, yo creo que esta música no va. Híjole, o sea, yo sí soy bien, hablo mucho y luego digo una cantidad de barbaridades, me odian todos y bla, 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 pero con la música, sí, ahí sí digo, bueno, pues no sé, no, a lo mejor lo digo para mí, híjole, creo que esta rola no funciona, se lo digo a Michelle, o sea, porque a Michelle, con Michelle sí, pero ya externárselas a todos, solo que empiezan a preguntar, y cuando preguntan, ahí sí, vámonos derechito a la yugular, señores. Si no, la música es todo un lenguaje y merece todos mis respetos, la música. Entonces, Flor, tenías una pregunta por ahí. Puedes abrir tu micro y tu cámara para hacérsela directo a Jaime y a Michelle. ¿Dónde andas? Flor Adriana Reyes. Ahí estás. Venga, pregunta. Pues prácticamente creo que se respondió entre la charla, que era qué tan complicado era lograr que la gente se sumergiera a la experiencia auditiva de Rubén en Sound of Metal. Pero ya antes habían comentado todo este tema de todos los ejercicios que hicieron desde un año antes con que se sumergieron, ¿no? En agua y las entrevistas. Entonces creo que eso, pues, contesta un poco mi pregunta. Ok. Juan, ¿tú tenías alguna pregunta? Estaba levantando la mano, Juan Morales, desde Guatemala. ¿Tenías pregunta? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto a todos aquí desde Guatemala. Mi pregunta es, ¿qué tanta dificultad hay a veces con el sonido en vivo y ya la mezcla de sonido? ¿Qué tantas dificultades han encontrado ustedes? esa sí es pregunta para Michelle. Toda clase de dificultades. Que es ahí donde, si se puede, además me gustaría que profundizara sobre qué es la mezcla. Pues como dijimos hace rato, como el sonido de las películas se divide como en 3 etapas, que ya dijimos, el rodaje, el sonido directo durante el rodaje, el diseño sonoro, que es la segunda etapa, que es en donde se juntan todos los elementos que quiere el diseñador tener y donde se graban todos estos sonidos con micrófonos extraños o realistas o lo que sí es y todo esto. Entonces se juntan todos los elementos, los efectos, los ambientes, las atmósferas, la música, los incidentales, como decía Jaime, de los pasos, o sea, todas las cosas. Juntan todas las cosas y ya después viene la tercera etapa, que es la etapa de la mezcla, que es balancear todos esos elementos, darles movimiento, situarlos dentro de lo que va a ser la sala o podría ser también en el caso de una mezcla estéreo y darles como todo las texturas, los niveles, los movimientos. ¿Qué tantas dificultades? Pues depende, así como decían, bueno, si se preplanea desde antes del guión o desde antes del rodaje, qué es lo que va a pasar, pues obviamente, pues se prevén muchas cosas y a lo mejor va a haber menos dificultades. Luego, muchas veces en el rodaje hay condiciones, yo qué sé, de sets que pasan aviones o es una cosa muy ruidosa o están hablando mucho o yo qué sé, hay muchísimas cosas que están sucediendo o incluso que no tiene bien colocado el micrófono, a lo mejor la actriz o el actor, entonces pues todo eso va sumando como pequeñas cosas que pues finalmente pues van a afectar la calidad del sonido de la película en el rodaje, por ejemplo. Decir, bueno, entonces habría que tratar de cuidarlo lo más posible
para que de entrada el sonido directo tenga como lo mejor que se pueda de calidad, para que desde un origen ya digas, bueno, esto es, y ya entonces poder trabajarlo. Porque si después dicen, bueno, ya lo arreglamos en post, entonces ya eso ya fue, ya entonces ya luego nunca se arregla en post o cuesta un dineral, porque también esta cosa de planearlo todo bien parece que es una pérdida de tiempo, no sé qué, pero en realidad eso es súper importante, porque entre mejor sea la planeación, yo creo que hasta más puede ser como eficiente, efectivo, y ahorrar dinero y usar las cosas como tienen que ser. Entonces sí se necesita mucha como planeación de todas las etapas. ¿Qué vamos a hacer? Y la otra cosa que yo diría, Mitch, ahí al respecto es que efectivamente es difícil la captura del sonido directo por las condiciones, ¿no? Pero además también depende mucho del género de la peli. Porque, por ejemplo, si es una película de época en donde no habían coches, pues entonces la cosa se pone más complicada. Porque estás en una ciudad, aunque sea chica, pasa siempre algún coche, siempre. Un camión a lo lejos, pero siempre están ahí. Un avión. Un avión, bueno, ya, pero puede ser que estés en. Yo alguna vez me acuerdo de haber ido con Mitos Valdés, que era el director técnico del CUEC. Fuimos a grabar a la selva en Tabasco, unos ambientes para una película que él había hecho. Y nos fuimos a lo más adentro de la selva y no había manera, se oían camiones a lo lejos por todos lados. Era difícil grabar nuevas cosas. Pero ahí también tiene mucho que ver una cosa que es edición. Mucho de lo que se puede lograr recuperar de un sonido directo depende de cómo esté editado. Por eso yo decía que era una pregunta para Michelle, porque acá entre nos, Mitch para mi gusto, es la mejor editora de diálogos de este país, si no es que ya trascendió fronteras. Pero por lo menos en México creo que sí. O sea, he trabajado con mucha gente que se dedica a editar y Mitch, como mezcla películas, nos dimos cuenta que nuestro gran coco era que el directo estaba mal siempre, era horrible, Juan. Entonces, no hubo más que aprender a editar bien los diálogos. Y eso también nos lleva a la primer pregunta que hiciste, que es si cuando oyes una película, lo más importante es entender los diálogos o no. Y ahí también les diré otra cosa, que es que el problema es que el humano es muy sensible a las texturas de los diálogos, no solo al significado, sino que si yo estoy hablando con ustedes ahorita, mi voz no está cambiando de una manera así de y ahora ya está gordo y de repente está flaco y de repente está. No, cuando estamos hablando en la vida normal, eso no sucede. Entonces, el oído es súper sensible a los cambios de textura en los diálogos. Mucha gente, y alguna vez colegas del cine, me decían que lo que pasa es que, porque decía, bueno, ¿y por qué los diálogos en las películas en inglés están bien? Dicen, lo que pasa es que no entiendes inglés. Bueno, tienes razón. Me decían, no es que entienda inglés o no entiende inglés. Lo que pasa es que no siento los cambios de textura. Entonces, ¿quién sabe qué dicen? Es más, a lo mejor la película es por ejemplo, ahorita estamos justamente mezclando una película puertorriqueña. Los diálogos son en español, pero puertorriqueños. Entonces, hay un acento que nosotros en México no usamos. Pero entonces estamos cuidando muy bien las texturas y buscando el máximo de inteligibilidad, incluso en el slang puertorriqueño. O sea, no entendemos en slang qué quiere decir, pero sí entendemos que la dicción es correcta y que la textura es correcta. Y si eso sucede, lo más seguro es que cuando un puertorriqueño la oiga, diga, claro que sí, chico. ¿Sí me explicó? Entonces, en fin, espero que eso conteste la pregunta. Yo creo que sí. No sé si haya otra pregunta por ahí, abran la cámara para que me dé cuenta, pero viene otro tema, ¿no? Ustedes trabajan todo lo que nos acaban de contar,
están cuidando las texturas en los diálogos, que no cambien, que fluyan, que estén parejas, que los efectos estén ahí como deben de estar, ¿no? No solo en tiempo, sino en momento y en atmósfera. Y luego llegan a la sala del cine y la cosa se oye fatal, ¿no? Y se oye fatal, no porque ustedes hayan hecho mal el trabajo, sino porque el cine no está puesto en condiciones o no está funcionando al 100%. Esa batalla, o sea, ¿cómo la superan? Uno como espectador, o sea, yo voy con el cácaro y le digo, oye, hay que subirle, ¿no? Estoy oyendo más a Godzilla en la sala de al lado que el río que está corriendo aquí en una película bien bonita. Lo sufren, lo padecen, da coraje. Los cines deberían tener también un reentendimiento del trabajo de la gente que diseña sonido para tener salas en donde se pueda apreciar todavía más esto. Ay, es una pregunta muy compleja. Sí, sí la sufro mucho. Pero creo que son como varias partes, pero una de ellas sí es, por ejemplo, la mezcla, que, que como diría Jaime, bueno, ¿por qué si vamos a ver este Godzilla contra Kong en la sala que sea? ¿Por qué si parece que está bien hecha y no hay ninguna queja, no hay ningún problema y la película pasa bien? ¿Por qué si vamos a ver aquí alguna película, otra, de repente no se entiende y ya se pierden muchas cosas? Entonces, una parte sí tiene que ver con qué tanto se está cuidando la película en cuanto a incluso imagen y en sonido. Entonces, que esté dentro de los estándares para que no se pierda tanto cuando llegue a la sala de cine. Y sí, otro tema sí, definitivamente es cómo están calibrados los cines y el hecho de que pues son, pues sí son complejos, que tienen 16 salas, podría ser difícil y luego no quieren parar, podría ser difícil pensar en calibrar todas esas salas, pues tanto tiempo. Una sala así de mezcla, por ejemplo, podría ser que se tarde hasta 3 días enteros en calibrarlo para que cada bocina sea así correcta y perfecta. Y bueno, nosotros que estamos mezclando, bueno, sí estamos en como entorno así súper dentro de los estándares, súper calibrado, para que entonces cuando salga de ahí, sepas que por lo menos es como ver con unos lentes así súper limpios y ver todo lo que está pasando. Entonces eso es lo que está pasando aquí en la sala de mezcla. Y ya cuando se traslada, entonces seguramente se va a perder un poco, pero la intención es que no sea completamente mal, porque si de entrada ya no estamos viendo bien y ya se va a algo en donde definitivamente no se ve nada, pues ya entonces es una cosa que no se puede hacer. Y sí hago un llamado a las salas de cine para que para que Casi habrá que reconstruir casi todo, o sea, las paredes son creo que del ancho de la pantalla de una computadora. A mí sí me angustia muchas veces. Bueno, ahí sí también una cosa que yo les diría es, se supone que el cine, a diferencia de otros, de otros sistemas de exhibición porque, visuales, es el único que realmente está estandarizado, se supone. O sea, por ejemplo, la tele no. Hay muchas teles de muchas marcas, de muchos. Se supone que con la televisión digital se iba a autocalibrar a cada cuadro el color. No sé si ya llegaron finalmente se logró o no se logró. Las teles han mejorado mucho, lo que quieras, pero no creo que dos teles se vean iguales. Sin embargo, si una película está muy bien procesada en imagen, si tú ves yo qué sé, el Titanic en 80 teles, se ve muy bien. En cambio, hay otras películas que definitivamente lo que va a pasar es que en esta tele se veía increíble, pero en la otra, híjole, se ve morada. Y en la que sigue se ve, etcétera. Entonces, lo que dice Michelle es, sí, hay que primero estar dentro de estándares y entender muy bien los estándares cuando trabajas en estos lugares. Por eso las salas de regrabación o las salas de corrección de color o las salas de procesamiento de imagen sí tienen que estar súper bien dentro de las normas, por decirlo. Pero una cosa es que estés dentro de la norma y otra cosa es que sepas jugar fútbol dentro de la cancha. Ese es el tema. Súper en normas, pero cada vez que le pego a la pelota se va del otro lado y saque de banda.
Y cada vez que le avienta el de saque de banda, nadie fue por la pelota y ya se fue del otro lado. Así vi una vez un partido y dije, qué barbaridad, ya me voy. Entonces, ese es el gran tema. Y en realidad el sonido de cine es algo que a los directores no les importa mucho, he de decirlo, porque alguna vez también alguien me dijo, es que el cine es el arte de la imagen y además es el lenguaje de la imagen. Entonces, el sonido acompaña eso. Yo más o menos diría que sí, más o menos diría que no. Y ahora con Sound of Metal les puedo decir no. Ahora sí que no. Pero el tema es que la gente se da cuenta del cine cuando el cine es pésimo. Digo, se da cuenta del sonido en el cine cuando el sonido es pésimo. Entonces todo el mundo dice, qué horror. Antes de eso nadie lo pelaba. Entonces, ahí viene también todo este concepto de si el director está haciendo ahí una revoltura y no entiende, y sí entiende, y le tienes que explicar, y no le tienes que explicar, y entonces hay que darle por su lado. Entonces, es muy complicado. Por eso el cine requiere de crear equipos y de consenso y de planeación. Michelle lo está diciendo, Luis Estrada lo dijo hace mucho. El tiempo más importante que tiene un cineasta se llama la preproducción. Ese es que mucha gente luego desprecia, ¿no? Casi se saltan la pre y se van al rodaje con la frase mágica que decía Michelle, ¿no? Pues se arregla en post. ¿No? Sí, y pues no, y pues no. Antes de concluir, me gustaría platicar, que nos contaran, ahora que hablabas, Jaime, de lo que supuestamente iba a ser recoger ambientes en una selva y no se pudo, que nos platicaras, Michelle, un poquito del trabajo en Selva Trágica, que es una película que está a punto de estrenar, por eso la traigo a cuento, porque si nos cuentan ahorita, creo que la gente en una semana va a poder ver la película y un poco darse cuenta de cómo se retrata sonoramente a esta selva, en donde se mezclan leyendas, cine de aventuras, ¿no? Hay balazos, pero la película no es de balazos. Estás en la selva, pero no necesariamente estás oyendo la selva. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tan complicado fue conseguir una atmósfera sonora? Yo le llamé fantasmal en mi texto, como la de Selva Trágica. Vean Selva Trágica. ¿Cómo hablar de la película sin hacer spoilers? Sí, hay muchísima, bueno, sí, todo sucede obviamente en la selva. Sí se fueron, también el diseñador, tengo entendido que sí se fue a grabar directamente los sonidos ambientales de la selva. Homie, exacto. Y eso mezclado, como bien dices, con la música, que es muy increíble y fantasmagórica. Alex Otaola. Alex Otaola, que increíble música, y que entonces como algo que tú pensarías, bueno, en la selva no hay música y no están pasando todas estas cosas, y ahí es donde entra el no realismo de las situaciones o cosas que están pasando, pero es como esta, ¿cómo se dice? Como esta mezcla de cosas que sí son reales, pero entra también lo fantasmagórico y todo el viaje que van haciendo los personajes a través de la selva, pero también tiene este realismo de que se están, pues van yendo se están transportando hacia otro lugar y alguien los viene persiguiendo, entonces también tiene esos como elementos entre como de qué va a pasar y como de acción. Y el sonido de la peli también tenía muchas, bueno, tiene muchas pues como texturas y detalles y cosas muy lindas. No sé, me encantó la película. Es muy buena película. Yo creo que justo que el trabajo en el sonido con la música de Alex, pues le dan ahí esta envoltura rara, ¿no? Es una película muy como si estuvieras soñando cosas, pero al mismo tiempo son cosas bien reales. Yo creo que les quedó muy bien. Dejo aquí la recomendación para la gente. Repito, estrena ya la semana que viene, el 7 o el 9 de junio en Netflix. Esperemos que esté en la Cineteca y mi recomendación es, como siempre que hay algo en Netflix y en cines, véanla en el cine
y luego revísenla las veces que quieran en Netflix, ¿no? Porque creo que ese es el combo ganador. Tener la gran experiencia con el sonido en una sala como las que tiene la Cineteca y luego meterse a su casa a revisarla, creo que es una combinación interesante. Nada más voy a pasar aquí, la gente está muy emocionada comentando justo lo que ustedes nos están enseñando y mostrando, están revalorando la importancia del sonido. Ramiro Mendizábal felicita muchísimo a Jaime, toda una institución en el diseño de audio, dice Ramiro. Axel González también manda felicitaciones y saludos. Y pues eso, agradecerles, Jaime, Michelle, la plática, el tiempo que se tomaron para más o menos dejarnos ver un poquito más del trabajo que hacen, porque sé que es un trabajo súper laborioso, súper complicado, pero sobre todo que creo tenemos que empezar a revalorar cada vez que veamos una película vieja, nueva, en estéreo, ¿no? En 7.1, en 5.1, abrir los oídos, ¿no? Jaime, Michelle, ¿qué les gustaría que sea la gente en la siguiente película que van a ver pensando en la plática de hoy? Yo les recomendaría que cuando vean una película, traten de abstraerla en 3 grandes grupos de sonido. Que oigan los diálogos, porque eso siempre, imagínense que no hay música, que no hay nada más que los diálogos. O sea, la van a tener que ver más de una vez. Esa es la única cosa. Entonces, una chance la primera verla para ver cómo es la película, toda ella, sin importar sonido o imagen o actor, sino todo. Después, si la van a ver en sonido, óiganla en diálogos. Después, óiganla en música. Y después, óiganla en efectos. O sea, en ambientes, yo qué sé, que coches, puertas, pasos, etc. Esas 3 divisiones. Hay que como ver la película y aunque no puedes quitar los elementos, haces este enfoque con tu cerebro de fijarte en las texturas de los diálogos y sobre todo si en los planos y todo corresponde y todo te funciona dentro de la imagen. Y lo mismo haces con la música. No, esa música no, ahí no iba, o está increíble. Ese silencio estorba, Sí, Alejandro, ese silencio estorba. Exacto, ese silencio fue demasiado, no sé. Sí. Dice Omar González, ¿qué escuela o escuelas serían las más reconocidas para estudiar ingeniería de audio aquí en México? Híjole, y es que para estudiar sonido para cine, yo creo que las escuelas de cine, o sea, está el CUEC, que bueno, ya no se llama CUEC, de hecho, ahora, ¿cómo se llama? La ENAC, la Escuela La Nacional ENAC, de Artes exacto. Cinematográficas. Sí, porque ahora es como antes era el DF y ahora es el CDMX, así me pasó con el CUEC. Toda la vida fue el CUEC, pero ahora es la ENAC. En otro lugar es el CCC. Son como los 2 grandes pilares del cine en México. Creo que el sonido habría que verlo ahí, desde ahí lo van a ver más bien hacia el lado teórico, y ya si se quieren meter a aprender con cómo está picarle a todos los botones y los softwares y todo ese rollo, que eso es muy importante también conocerlo. O sea, puedes conocer el sonido a través de sus herramientas, pero no necesariamente tener nada que decir. Y luego puedes tener mucho que decir, pero si no conoces las herramientas, pues entonces tienes mucho que decir, pero no sabes cómo. Entonces, en ese sentido, tienes que juntar la tecnología con la creatividad. Cuando el sonido solamente es tecnología, entonces sí es una cosa, pues es una cosa técnica. Cuando juntas el sonido con la creatividad, entonces ahí ya empiezas a entrar en otro plano y es como dirigir actores o es como dirigir una película. O sea, porque un director también necesita conocer las técnicas de dirección. También necesita un fotógrafo, si no sabe la teoría de color, bueno, pues entonces a lo mejor tiene grandes ideas de composición, pero no necesita saber qué lente, o sea, hay una serie de cosas que si no, vamos, un pintor que hace acuarelas y no sabe cómo combinar los colores para crear un nuevo color, pues a lo mejor tiene grandes trazos, pero le va a faltar. Entonces, en ese sentido, esa es para mí la misma manera en que hay que aproximarse al sonido. Es técnico puramente si nada más nos vamos a los equipos
y es teórico solamente si nada más estás en la teoría sonora, increíble, pero no vas a lograr. Lo padre es cuando juntas todo. Entonces, CUEC y CCC para la parte teórica es increíble, pero está, por ejemplo, el SAE, que es una escuela de audio en México, está el TEC de Monterrey, bueno, está Sala de Audio, ya si le buscan ahí en internet hay muchos lugares. Como decía Paul Leduc, lo malo es que no hay un lugar donde pueda tener las dos cosas. Ese es el problema. Pues Pero, bueno, agradecerles, Michelle, Jaime, de nuevo, el tiempo que se tomaron para estar aquí con la gente, su plática, su información y sobre todo su trabajo. Creo que la larguísima lista de películas en la que han trabajado y la carga de trabajo que tienen ahora, que ya me estaban contando, que nomás son, de lo que nos contaron, nada más son 3 en este año, 3 películas, seguro hay más, habla de la calidad de lo que ustedes hacen y sobre todo de la entrega para que nosotros podamos disfrutar de una película. Entonces, agradecerles todo, así en general, Michelle, Jaime, y pues nos veremos pronto. Nada más invitar a la gente a la siguiente plática, Edalid, ¿no? Eric, gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Así es, Eric. Pues también nada más me queda que agradecerles por inaugurar esta serie de pláticas. Muchísimas gracias. Creo que era muy importante tener aquí a los realizadores. Eric, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Tener como un comentario ahorita en Facebook, es una clase magistral y así me quedo yo con una clase magistral sobre sonido. Muchísimas gracias, Michelle, muchísimas gracias, Jaime, felicidades por esos premios, estamos muy orgullosos de ustedes y pues sí, la próxima plática sería de dirección. De dirección. Y es Jorge Michel Grau. Jorge Michel Grau viene a hablar, sí. Así es, entonces el próximo martes por aquí nos vemos y pues bienvenidos, ¿no es cierto? Muchas gracias y muy buenas noches a todos y la Cineteca de San Lázaro siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. 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 Padrísimo. Qué bueno que te gustó, Jaime. Sí, estuvo divertido. ¿Cómo me pone nerviosa, de verdad, ustedes, No, o sea, de verdad, una clase, de verdad, increíble. Fue Mira, así. ahí hay aplausos, ahí hay aplausos. Sí, Gracias, aplausos. Rafael. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Muchas Juan. gracias. Gracias a todos los Gracias. participantes. Tania Ortiz, que también se inscribe mucho aquí a los cursos de la Cineteca. Muchas gracias. Mil gracias, Michelle. Perdona la confusión, pero ahí se nos traspapelaron los correos. La confusión esa y la de Morelia, pero ya eso ya lo platicamos. Y por la interrupción también, una disculpa, pero vi ahí a la secretaria y se desconectó. Entonces, Se lo perdió. Se lo perdió. Así es. Se lo perdió. Mil gracias, Jaime. Luego los contactamos para lo del pago simbólico. Perfecto. Gracias. No, fue un honor y qué padre. Los felicito por esta chamba, está increíble. Muchísimas gracias, de verdad. Estuvo gracias. muy, muy bien. Mucha suerte. Por ahí nos encontraremos. Sí, señor. Gracias, Eric. Gracias, Edalid. Nos vemos. Gracias, Alejandra, Martita y a Comunicación Social. Muchas gracias por compartir en sus redes sociales la plática. Gracias a todos. Buenas noches. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.